¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Que el Señor Jesús te bendiga, que la gracia del Espíritu Santo esté contigo y con toda tu familia en este jueves eucarístico, jueves sacerdotal. La lectura que tenemos para hoy es de San Juan, capítulo 2, del 13 al 22. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se acercaron a la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, lo echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les paseó la moneda, y le volcó las mesas, y los que vendían la paloma le dijo: «Quitar esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signo nos muestra para obrar así?». Jesús contestó: «Construí este templo, y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha estado construido este templo, ¿y tú no lo vas a levantar en 3 días? Pero él, al hablar del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que le había dicho, y dieron la fe a las Escrituras y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor Jesús te bendiga en este día que el Señor nos regala, nos bendice y nos acompaña. Hoy celebramos la fiesta de la Basílica de Letrán, en este día que el Señor nos regala. La fiesta, la dedicación de la Basílica de Letrán, en honor de Cristo el Salvador, construida por el emperador Constantino como sede de los obispos de Roma. Su anual celebración en toda la Iglesia latina es signo permanente del amor de unidad con el romano pontífice. Hoy el Señor tiene grandes planes para cada uno de nosotros en este día en dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. La liturgia nos propone este texto de San Juan en el que se ve el celo de Jesús por el templo, el cual debe ser considerado la casa de Dios. Cada uno de nosotros también debemos tener como ese celo por el templo. Saber que el templo también es parte importante de nosotros, nuestra parroquia. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hay parroquias que no se le da como el trato que realmente debería dársela? En muchas ocasiones, cuando estoy de misión por allá en algunos países, vemos como ese sentido que a veces la gente no tiene al templo, a la casa de Dios. Saber que el Señor está ahí. Y si tú sabes que el Señor está ahí, debe darle como una reverencia de saber que el Señor es parte fundamental de tu vida. En la actualidad se han venido desarrollando 2 ideas que nos parecen ser las mejores en cuanto a la actitud de algunos padres de familia con respecto a los niños. Por un lado están aquellos que, con tal de no molestar a los demás, o quizás por comodidad, se sienten acusados de no ir a misa por los niños porque son muy inquietos. Otros casos dejan a algunos de los familiares y van primero el esposo, luego la esposa, de manera que el niño no conoce la casa de Dios para él. El templo será un lugar extraño. Por otro lado, tenemos el opuesto, que dejan que los niños en el templo corran, se suban a las bancas, griten, a fin haga lo que se le da la gana, y esto hace que el niño pierda respeto totalmente a la cosa de Dios. Creo que lo normal es asistir a misa en familia. Los papás no ponen atención, sino que van instruyendo a los niños lo que significa el domingo, la misa, la casa de Dios, el lugar de respeto, que no se puede hacer lo que uno quiera. Para ayudarse se puede valer de libritos para colorear del pequeño misalito para el niño, en lo que se le enseñe a seguir la misa. En otras ocasiones será necesario sacarlo del templo mientras se calma para evitar que los demás se distraigan. Sabemos que los niños son inquietos, pero también sabemos que aprender con el templo, repitiendo, hagamos que nuestros hijos entiendan el templo es la casa de nuestro Dios y nuestra propia casa, casa de oración. Y es por eso que algunas veces hay mucha gente que no tiene respeto. En una ocasión, recuerdo, en un sitio donde estaba de misión,
Ese niño era muy alborotoso, no dejaba ni que se diera la misa y desconcentraba todo, y hasta para leer era incómodo y difícil. Entonces uno tiene que saber que este lugar es la casa de Dios. Este templo es la casa de Dios, y por eso hoy Jesús se le acerca a las Pascuas de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén al templo y estaba tumbando todos los cambistas sentados en el azote, porque realmente habían convertido la casa de Dios no en algo sagrado, sino en un comercio. Y a veces nosotros también actuamos de esa misma manera, cuando en vez de respetar lo que significa quién está en ese lugar y darle el valor que tiene ese lugar, le damos el valor contrario a ese lugar. ¿Y qué hacemos dándole el valor contrario a ese lugar? A veces en ese lugar hablamos. A veces en ese lugar hablamos mal de los demás. A veces en ese lugar chimotea sobre los demás. A veces en ese lugar blasfemas al hermano. A veces en ese lugar, que es un lugar santo, haces cosas que realmente no son incorrectas. A la iglesia no se va a hablar. A la iglesia no se va a conversar. A la iglesia no se va. Usted va a encontrarse con el Señor. Y si usted se va a encontrar con el Señor, usted debe estar preparado. Primero en su templo, que es su cuerpo. Cuidar su cuerpo. Su templo, que es obra del Espíritu Santo. Por eso los judíos hoy no entendieron a Jesús cuando dijo: en 3 días voy a construir ese templo. Porque Jesús hablaba de su cuerpo, no del templo. Y a veces nosotros también no le damos el significado. Porque a veces se necesita limpiar la iglesia y no vamos. A veces se necesita hacer una colaboración por la iglesia y no la hacemos. A veces se necesita participar de una actividad de la iglesia que te va a ayudar en tu vida espiritual y no lo hacemos. Entonces tú no estás contribuyendo para que el templo de Dios sea parte esencial de tu vida. No estás contribuyendo para que Dios pueda transformar tu vida. Aquí lo interesante es que Dios pueda transformar tu vida. Hasta que tú no te das cuenta de que Dios, a través de lo que se está haciendo en la iglesia, en este templo, Él quiere transformar, renovar y conquistar tu vida. Pero a veces tú no entiendes nada de eso. Y no lo entiendes porque todavía el Señor no ha tocado tu vida. Cuando el Señor toca tu vida, vas a ver que el templo es algo esencial en tu vida. Cuando el templo es algo esencial en tu vida, tú vas a darte cuenta de que Dios ha tocado todo lo que tú eres a través del templo que Dios te ha regalado. A veces hay muchas personas que no tienen la oportunidad que tú tienes de tener una parroquia cerca. Yo conozco muchos lugares que la misa se da quizás una vez al mes. Y quizás tienes la capacidad de que tienes un templo y no vas. Entonces Dios nos ha regalado tantos privilegios. Nos ha regalado la capacidad de que te ha regalado un sacerdote que está pendiente de ti, un guía espiritual. Te ha regalado un templo. Te ha regalado todo lo que Dios quiere para ti. Entonces la pregunta sería si yo le estoy aprovechando o estoy siendo como esos cambistas que simplemente estoy yendo a la iglesia a otras cosas y no a lo que Dios realmente quiere hacer, transformaciones en mi vida. Entonces hoy Jesús me hace una llamada de que debemos transformar, renovar y conquistar nuestra vida. Señor, hoy vengo ante ti porque tengo deseo de estar contigo. Deseo de estar en tu presencia. Deseo de estar en tu amor. Lléname de ti. Lléname de tu presencia. Lléname de tu amor. Bendíceme cada momento, Señor. Y haz que tu amor me acompañe siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones.